Trabaja en vivo y en directo Blanca López. Blanca, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Recuerdan, la semana pasada estábamos horrorizados prácticamente con el caso de este allanamiento en la zona del Bañado, en donde se le detenía a un joven que mantenía comunicaciones a través del inbox del Facebook con una menor de 7 años de alto contenido de pornografía. Este joven quedó detenido, pero la investigación continúa porque todos decíamos cómo es posible que una niña de 7 años no tenga ningún control parental en su celular, un iPhone de alta gama. ¿Cómo es posible que esté mensajeando desde las 7 de la tarde hasta las 20 horas? Esto continúa la investigación, y por eso estamos justamente con el comisario principal, Diosnel Alarcón, jefe de cibercrimen. Hoy un allanamiento tempranero con mucho resguardo porque se allanó la casa de la madre de esta menor. Es así, luego de que la agente fiscal interviniente en la causa haya analizado algunos elementos ya recogidos del primer allanamiento en la detención de esta persona, ha creído conveniente también volver a hacer este procedimiento en busca de indicios o elementos que permitan objetivar lo que es el tema del delito del deber de cuidado. Si bien esto inició con la denuncia de la madre, hay elementos que permiten suponer al Ministerio Público que el responsable, en este caso la madre del menor, estaría violando ese deber de cuidado, en el sentido de lo que ya acabas de mencionar, ¿verdad? De que este menor tenga un dispositivo, que dentro de ese dispositivo maneje redes sociales a esa edad, y esas cuestiones de mensaje que mantuvo con esta persona, y otros indicios que permitieron a la fiscal poder activar nuevamente esto. Y el día de hoy estuvimos en la vivienda de la madre de la víctima y hemos incautado 3 dispositivos, teléfonos celulares y algunos otros elementos que también van a ser objeto de análisis para que la fiscal pueda reunir más algún elemento, si es que existiera, por el tema de lo que es el tema de la violación del deber del cuidado del menor. Haciendo un paréntesis, decía volver a hacer esta pericia, es decir, la casa de la madre ¿ya había sido allanada anteriormente? En el primer allanamiento para la detención se hizo en la casa de esta persona que fue detenida, el joven de 25 años que mantenía comunicación y que estaba solicitando imágenes íntimas a la menor. Ese fue el primer allanamiento, y la incautación de elementos de evidencia, teléfonos celulares y otros elementos como pendrive y otros objetos, fue en la casa del sospechoso. A partir del análisis de los datos que se colectan en el inicio de la investigación, entonces surge esa sospecha, el tema del deber del cuidado. De ahí es que la fiscal decide también solicitar allanamiento de la casa de la madre para poder incautar estos dispositivos que posteriormente van a ser objeto de extracción y análisis de la información para poder la fiscal objetivar o desestimar la sospecha que tiene el tema de la violación del deber de cuidado. Ahora, el por qué, la gravedad del hecho. Primero, estamos hablando de un caso que, ¿por cuánto tiempo esta niña de 7 años mantuvo estas conversaciones? Y si es cierto que este detenido era conocido de la familia. Sí, dentro del análisis primario que se hace, porque esto es incipiente, la sospecha, como le digo, esto se activa a partir de la denuncia. Dentro de la denuncia uno tiene los datos que esto llevaba apenas 15 días de este contacto con este adulto. Eso se tiene que ver ya con la extracción de datos que vamos a realizar. Hoy disponemos de mensajes que ofreció en ese momento la madre de la víctima, pero a partir de ahí se hace todo un proceso de análisis y extracción nuevamente de los datos para poder nosotros decir, bueno, el contacto ya inició tal fecha, este es el contenido del mensaje, es grave, es agravante, no es grave. Todas esas cuestiones vamos a obtener una vez que se haga toda esa extracción de datos que disponen estos dispositivos. Y en cuanto a lo que es el conocimiento que tiene el adulto o la menor, sí son conocidos de acuerdo a lo que detalló la madre también en su denuncia. Entonces todo eso se tiene en cuenta. Por otro lado, el conocimiento de la madre es tipo el 6 de julio, pero la denuncia se demoró en hacer
varios días. Es así, esos son los datos que estamos teniendo. De hecho, que ese es los elementos iniciales para que en este caso el fiscal interviniente pueda tomar esto también, como para que recordarán que el hecho también fue caratulado por el tema de lo que es el tema del abuso del menor por medios tecnológicos, pornografía infantil relativa a niños y adolescentes, y por último también el tema de la violación del deber de cuidado. Entonces, dentro de la investigación ya se caratulaba para iniciar de esa forma la investigación. Entonces, lo que hoy estamos haciendo nada más es objetivar justamente esa sospecha también que se tenía. Objetivar en el sentido de que tenemos que buscar nosotros elementos que permitan a la fiscal fundamentar esa sospecha. Hoy podemos nosotros decir, bueno, si se reúnen los elementos, se les pone mucho al menor, ¿por qué tiene una red social? ¿Quién le habilita la red social? O sea, eso es lo hablamos. Las redes sociales ya son una alerta porque la niña no fue la que habilitó esas redes, y después también el contenido que tiene esas redes no es el contenido de una niña de 7 años, sino que muy sexual, ¿entiendes? Efectivamente. En primer lugar, estas redes sociales no son para menores de esa edad. Si bien estas redes sociales provienen de otros países, o el desarrollo o el uso se aplican a legislaciones internacionales como Estados Unidos. Estados Unidos dice dentro de lo que es su legislación que esta red social puede utilizar un menor, pero a partir de 13 años. En este caso estamos hablando de un menor de 7 años, y el contenido que tenía esas redes sociales también es mucho más agravante de que crear un sitio. Supongamos de que en un hipotético caso el menor ya conozca, sepa cómo crear, habilitar estas redes sociales, entonces empieza de lo que es mentir su edad. Va a tener que poner una fecha de nacimiento que tenga que decir que tiene 13 años. En el caso de que le haya creado un adulto es mucho más grave todavía, ¿verdad? Porque ese adulto, si es que no creó a su nombre y después darle al menor, entonces ahí estaríamos ya ante un indicio fuerte de esa responsabilidad del papá que tiene que tener, que tiene que cuidar y proteger. Y para ello nosotros tenemos un montón de normas que nos dice de cómo cuidar a nuestros hijos, de cómo proteger, ¿verdad? El sigilo de hoy era porque se allana la casa y la menor vive aún con la madre. Por supuesto, exponer a la menor, de hecho que el hecho en sí es bastante traumático, ¿verdad? Tanto para la familia, para la menor, mucho más, inclusive para la sociedad, ¿verdad? Pero el trabajo de hoy consistió eso en un trabajo así rápido, sin mucho ruido, vamos a llamarle, en el sentido de darle protección a la menor. ¿Le incautaban el celular a la mamá? Sí, los indicios o los elementos de sospecha que se han incautado son 3 dispositivos, 3 teléfonos celulares, y que van a seguramente entrar en pericia y extracción para poder analizar las informaciones que contienen esos dispositivos. Esas comunicaciones y videos, porque hay videos y hay fotos de la menor de 7 años, muy graves, en la comunicación. No se tiene todavía, comisario, información si entró a la Deep Web para compartir con otros pedófilos. Inicialmente aún no tenemos esa información, por eso te decía, el paso de la extracción de datos de un dispositivo es bastante, vamos a llamarle burocrático, en el sentido que se tiene que respetar un debido proceso, y ese debido proceso es que la fiscal va a solicitar a algún juez la extracción de ese dato. A partir de la extracción de ese dato es que uno puede tener la información certera de que dónde está esa imagen, si se compartió en esa imagen, si cómo se compartió esa imagen, y a partir de ahí podemos decir, cuidado que esta foto fue en tal lugar y puede inclusive viralizarse. Hoy no podemos decir eso porque el equipo incautado en el allanamiento está resguardado, está lacrado, esperando la orden del juez para que se pueda extraer los datos. Marcelo, Amalia, una pregunta también que es preocupante, porque estamos hablando si la madre la abrió esas redes, pudo haber tenido conocimiento, o sea, ella no tenía un control parental de su celular de alta gama
y si tuvo contacto con otras personas además del detenido. Es así, y repito, eso es lo que vamos a obtener en el momento de que hagamos el análisis y la extracción tanto del teléfono de la madre, de la menor y también del sospechoso ya detenido. Todas esas informaciones vamos a objetivar nosotros en relación a la extracción que se haga. A partir de ahí, inclusive puede sumarse algún acto típico más dentro de la carátula, si es que hubo producción, si es que hubo distribución, dentro de lo que es el artículo 140 de lo que habla de la pornografía relativa a niños y adolescentes, están nuevamente desglosadas la acción que pueda tomar una persona en cuanto a la tenencia, la producción, la distribución, y de acuerdo a esa acción seguramente también va a ser agravante o atenuante. ¿Qué diría, señor comisario, en cámara, si puede mirar a los papás? Bueno, cuando hablamos de control parental, Blanca, no pensemos en la tecnología, de darle seguridad a la tecnología. El control parental es el cuidado y el control que tiene que tener papá y mamá con el niño de forma presencial y real, no virtual. Porque el control parental al dispositivo, yo puedo segurizar esto, pero si no existe ese control real de papá y mamá, de conversar, dialogar con el niño, entenderle que eso es un peligro y controlarle qué es lo que hace en el dispositivo que yo, padre, le entregué, no importa cuánta seguridad nosotros pongamos, estos filtros, controles parentales, todo lo que quieras. Al final, hoy en día, nuestros hijos, como son nativos digitales, inclusive conocen cómo volver a vulnerar esa seguridad que nosotros podamos ponerle en el control parental. Cuando hablamos del control parental, hablamos primero de lo que tiene que tener papá, mamá, adulto responsable con el menor en la vida real. Y eso hablamos del tema del diálogo, de darle una confianza, que el menor tenga una autoconfianza, de que cuando detecte algo peligroso, converse ya con papá, con su hermano, con mamá, para poder evitar estos hechos. Pero si nosotros luego como papá le disponemos algo, le creamos algo y le dejamos a su libre albedrío, estas cosas van a seguir ocurriendo. Bueno, y hay muchos casos en donde quizás no se socializa hechos de suicidios de pequeños, en donde uno hay veces no sabe si esta criatura tuvo acceso a este tipo de contactos y la muerte de esta criatura pudo haberse evitado. En este caso, bueno, se hizo la denuncia, pero la investigación continúa. Es así, Blanca, gracias por estos detalles, por esta charla tan ilustrativa, especialmente para papá, mamá, encargados. Y como yo siempre digo, si no es necesario, no pongamos un aparato celular en la mano de los niños. Y si es necesario, tenemos que estar siempre controlando. Gracias, Blanca.